Hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Nico. Buenas Vayan, noches, Lucy. vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Recording in progress. Rendón Medrano, tu cámara. Ruiz Camargo, ¿dónde estás? No te veo. Villanueva Daza, igual no te veo. Licenciado, No te veo. ¿no me ve? No. Espera, ¿Viste? espera, licenciado, ahora sí. Ahora Yo sí. creo que sí. Ahora sí, licenciado. Duranger, hasta sí, ahora sí. Sí, es que estaba al revés mi cámara. Yoka Quispe, tu cámara. Aquí dicen, Rendón, ¿dónde estás? Que no se te ve. Entonces tiene que poner una velita, un mequero, algo para que se te vea. Está Jairo encendido Álvarez. aquí. Jairo Álvarez, igual, pon tu cámara. Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance en la parte práctica. Este es un tema muy importante que ustedes tienen que aprender. Por lo tanto, vamos a avanzar, si bien no muy lento, pero vamos a ir desarrollando una conversación, un intercambio de criterios. Muchos de ustedes ya, bueno, este tema prácticamente parte lo hemos llevado para su proceso de aprendizaje para que puedan ¿Dónde? desarrollar Doctor, conocimientos. doctor, Hola. perdón que le corte, se escucha muy bajito. ¿Todos me escuchan bajito? ¿O solamente su compañero? Sí, igual un poco bajo. A mis Lo escucho compañeros los bien, escucho bien, licenciado. a usted lo escucho bien bajito, tal vez está mal acomodado el micrófono. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? ¿Mucho mejor o no? Sí, licenciado. Bien, gracias. Bien, como les decía, este es un tema muy importante para que ustedes puedan conocer, identificar cómo se desarrolla, cómo se trabaja con la oxigenoterapia, puesto que hoy en día está de moda el uso. Sabemos muy bien que como patología que se ha desencadenado, el COVID-19 va a producir ciertos problemas respiratorios en los cuales muchos de ellos van a requerir oxígeno. Y no es nomás pues de poner oxígeno a un paciente, porque el oxígeno, así como te puede ayudar, también te puede pues producir daños muy severos, incluso hasta la muerte. Hay pacientes con EPOC que han tenido algunas exacerbaciones, complicaciones en el transcurso de su vida y algunos les han colocado o les han prescrito oxígeno a diestra y siniestra, como decimos vulgarmente, y han desarrollado ciertas complicaciones y han llegado a fallecer. Entonces no es nomás pues de dar oxígeno a los pacientes, ¿no? Sino más bien que el oxígeno que vayamos a prescribir sea el adecuado, sea el oportuno.
¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para poder, o qué es lo que han aprendido ya, si bien por los medios, por las redes, he visto muchos artículos, he visto muchas, como puedo decir, muchos apóstrofes donde hablan sobre el oxígeno? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Dónde nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cuál es su objetivo del oxígeno? A ver, comentaremos, vayamos describiendo, hablando cada uno de acuerdo a su criterio. No importa que se equivoquen, estamos aquí para aprender, para desarrollar más conocimientos. Es aquí donde ustedes tienen que equivocarse y en el examen no, ¿no? Entonces, vamos a conversar. A ver, Rendón, Medrano, Josel, Dicen, ¿cuál es tu criterio, el tuyo? ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué función cumple? A ver. mm, principalmente el oxígeno nos ayuda a tener buena salud, respirar, ¿no? Obviamente. Después ayuda también a la oxigenación de la sangre. La sangre, ¿qué más puede ser? No es importante, no es necesario. Ruiz Camargo, ¿cuáles son tus conocimientos sobre el oxígeno? Gracias, Rendón. ¿Lice? ¿Cuáles tus conocimientos sobre el oxígeno? ¿Qué beneficios tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? ¿Se ayuda o no ayuda? ¿Cuál es tu criterio que tienes tú? Primeramente, el oxígeno obviamente es vital para la vida humana. ¿Por qué? Porque obviamente va a dar el sustento necesario a los distintos órganos del cuerpo para poder funcionar de manera correcta. Ya. Eso dicen, creo que igual otra cosa del oxígeno, aparte de trabajar obviamente en el cuerpo, trabaja a nivel externo. Ya sabemos que en las plantas absorben oxígeno para poder vivir y sueltan dióxido de carbono, ¿no? Después, no lo podemos ver al oxígeno y tampoco tiene un olor. Bien, muy bien, gracias Ruiz. Padilla Salinas, a ver, estás terminando de arreglar, creo. Vamos a ver. ¿De dónde proviene el oxígeno? ¿Cuál es la fuente que se adquiere, que adquirimos nosotros el oxígeno? Portillo Salinas, Saldías, perdón. Portillo Saldías. Lizeth, ¿de dónde proviene? Sí, Mm, de, de dónde respiramos, de lo que respiramos, Lizeth. sí. La verdad no entiendo bien su pregunta. La verdad no sé sobre ese tema. No El sabría aire, decir. ¿Del ¿De aire? dónde, pues? el aire, ¿De dónde? licenciado. Del aire, del ambiente, muy bien. ¿De dónde más? De ¿Qué hace plantas, que dice. de las plantas? ¿Qué más? Obviamente que las plantas van a ayudar a producir bastante oxígeno, ¿no? Aparte de embellecer, van a desarrollar lo que es el oxígeno. Mientras más plantas exista, entonces nosotros tenemos más capacidad de poder adquirir ese oxígeno a través de las plantas que van a producir, por lo que a, eh, van a desarrollar ese tipo de oxígeno cada una de esas hojas. ¿Qué más? A ver, Avilés Choque.
¿Cuál es tu criterio del oxígeno? ¿Para qué sirve? ¿Nos servirá el oxígeno a nosotros o no? Sí, porque gracias a esto se va a producir el intercambio gaseoso. No te escuché muy bien, hay un sonido entrecortado, un eco. Gracias al oxígeno se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Gracias al oxígeno se da el intercambio gaseoso. ¿Por qué se da el intercambio gaseoso? A ver. Por el proceso del oxígeno. Durante la respiración. Tú me estás hablando de ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué se da ese proceso? ¿Por qué se da ese proceso de intercambio? A ver, Avilés Choque. Alicia, ¿no sería por la difusión? Es por la difusión. ¿Pero por qué más? ¿Qué pasa en la difusión? Eso hemos hablado en fisiología respiratoria, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se da por el paso del soluto. De mayor concentración va a ir a una menor concentración. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Ese es el proceso de difusión. Eso es por eso se da lo que es el intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar. El oxígeno que nosotros respiramos del aire ambiente, pues es algo muy fundamental para nosotros, puesto que este oxígeno nos va a ayudar sobre todo a que nosotros tengamos un proceso de vida continua. Hay una variación, sobre todo en nuestro país, tenemos lugares donde viven en el altiplano, el valle y bueno, la parte del oriente, que es muy zonas mucho más bajas. Tenemos 3 zonas con diferentes alturas y este oxígeno que se tiene a estos 3 niveles son, bueno, el oxígeno prácticamente hemos indicado que siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que si yo estoy en Sucre en este momento, ¿cuánto de porcentaje estoy tomando de oxígeno? 21%. El 21%. ¿Y eso se denomina qué? FiO2. La fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y el otro restante qué será? El 79%. ¿Dióxido de carbono? No. Los demás gases. Los demás no, pero el 71% ¿qué es? Perdón, el 79%. Es un gas muy concentrado también, que nosotros lo tenemos. Hidrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno, muy bien. El nitrógeno y el oxígeno son los 2 gases con mayor capacidad, pero el oxígeno es lo que nosotros necesitamos más. Les había comentado en fisiología que si yo estoy en el altiplano o estoy en Santa Cruz, siempre voy a respirar la misma cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que va a variar en estas 2 alturas? ¿Qué es lo que varía? La presión osmótica. La presión atmosférica va a variar, ¿no? La presión atmosférica a nivel del mar hemos indicado es de 760 miligramos de mercurio. Y si yo estoy en La Paz, eso va a disminuir. Por lo tanto, va a haber una variación en la presión atmosférica de oxígeno. Por eso es que hacíamos comentarios, por eso es que los jugadores cuando van a hacer alguna actividad deportiva, sobre todo los de fútbol y sobre todo los argentinos que siempre se quejan de nuestro país,
que cuando llegan a la altura, a La Paz, tienen muchos problemas de dificultad respiratoria. Ese es el proceso que ellos van adquiriendo al estar en su estadía esos días por la presión atmosférica, pero la fracción inspiratoria siempre va a ser lo mismo. Lo que varía es la presión atmosférica, y eso es lo que va a hacer que tenga cierta dificultad para poder respirar. Por lo tanto, la mayoría de los que viven en la altura, La Paz, Oruro, Potosí, ellos tienen, bueno, han nacido ahí y se van acostumbrando durante todo el proceso de su ciclo de vida que están viviendo ahí. Pero van a ir desarrollando ciertas patologías. Habíamos hablado una muy importante en estas personas. ¿Cuáles? ¿Qué patología? ¿Se acuerdan? Muchos, la mayoría de estas personas que viven en el altiplano, en Oruro, La Paz y Potosí, desarrollan, sobre todo en personas de la tercera edad o de edad avanzada. Presión alta, ¿listo? La presión alta. ¿Pero por qué se da la presión alta? Por una poliglobulia, ¿no? Entonces eso va a producir. ¿Y cuál va a ser la solución de estas personas? A ver, si tienen menos capacidad de oxigenación. Normalmente, muchos recomiendan irse a vivir a lugares, a valles, a lugares más bajos. A lugares más bajos, obviamente, eso les va a ayudar. Si ustedes cuando vayan, o vean a estas personas de lugares del altiplano, se van a fijar las manos, ¿ya? Las manos son bastante moraditas de estas personas, ¿ya? Es por la concentración de los glóbulos que se concentra, y son bastante rojas las manos, moradas, ¿ya? Entonces van a ver esa diferencia de una persona del altiplano con una persona, por ejemplo, del valle o de lugares de Santa Cruz, que son más bajos. Ese es un síntoma que nosotros podemos ver ya en estos tipos de personas, porque están desencadenando ya una patología vascular y van a tener tendencia a producir ¿qué? ¿Qué van a desencadenar si hay una poliglobulia? Van a desencadenar lo que es una insuficiencia respiratoria. Van a desencadenar mucho más peor lo que es un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. Entonces puede agravarse continuamente si estas personas no tienen un cambio de ritmo o un cambio de vida en cuanto a la situación donde ellos viven. Entonces es muy importante el oxígeno para nosotros, ¿no? Para que estas personas puedan para que estas personas puedan tener ciertas complicaciones en su diario vivir. Por eso es importante el oxígeno ambiental. Ahora, si viene una persona, por ejemplo, del altiplano, viene a Sucre, tiene una poliglobulia, tiene elevados todos sus valores, ¿qué es lo que yo voy a hacer para un poco mejorar esa calidad de vida? Yo puedo prescribir oxigenoterapia. O las personas, por ejemplo, que van a hacer alpinismo, ¿no? Los que escalan, ellos cuando van subiendo, va disminuyendo también su fracción inspiratoria. En este caso, su presión, la presión atmosférica, va a hacer que pueda disminuir su saturación de oxígeno. Y ellos siempre están cargados de un balón de oxígeno que cuando sube, entonces para compensar, ellos usan oxígeno para poder nivelar esa presión que están recibiendo. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que les doy de la importancia del oxígeno ambiental. Se dice o se decía antes de la era prehispánica que no había oxígeno. No había oxígeno. Entonces, con el pasar del tiempo y los estudios que se han ido desarrollando, ya luego de la desaparición de los dinosaurios también se ha ido haciendo muchos estudios, sobre todo después de Cristo también, sobre el uso del oxígeno, ¿no? En los diferentes materiales, en este caso de las piedras que se tiene, el cambio de color que se tenía de antes a estos tiempos.
Entonces, hablar de oxígeno, oxigenoterapia, podríamos desarrollar varias clases para poder profundizar, pero lo más importante es que ustedes conozcan la función importante del oxígeno. En este caso estamos hablando del oxígeno a nivel ambiental. ¿Por qué es importante? Ahora, ¿por qué el oxígeno es importante dentro de nuestra estructura corporal, en los diferentes tejidos? ¿Por qué es importante? Luis Surca, Fernando, ¿cuál es tu criterio? A ver. Lice, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Lice, ¿me podría repetir la preguntita, porfa? Yo soy el que le escucha bajito. ¿Cuál es tu criterio del oxígeno en los diferentes tejidos corporales? O sea, ¿para qué nos sirve el oxígeno en nuestro cuerpo, en los diferentes tejidos? Bueno, al final el oxígeno va a ayudar a transportar lo que es el oxígeno ayuda a transportar lo que es la energía del cuerpo. Hablaría un poquito de ATP, ayudaría a las funciones todas las funciones celulares, que al final empezamos de lo micro hasta lo más grande, es decir, desde la sangre, desde lo más pequeño hasta complementar las funciones de los órganos y al final provocar hasta el movimiento. Muy bien, es un concepto muy importante que tú estás desarrollando. La energía, el energético, ¿no?, que va a transportar, ¿no?, hacia los diferentes tejidos. Desde células muy pequeñas hasta células, bueno, todas las células son pequeñas, ¿no? Desde tejidos muy pequeños hasta tejidos u órganos muy grandes. Estamos hablando de órganos, por ejemplo, muy importante, que es el sistema nervioso central. Si nosotros no recibimos oxígeno dentro del sistema nervioso central, ¿qué es lo que se va a producir? Cuevas, Abigail. Dice, ¿me puedes repetir la pregunta? Yo igual la escucho bastante. Oye, ¿cuál es tu concepto, tu criterio? Si el sistema nervioso central no recibe oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? No van a haber respuestas. ¿Pero respuestas de qué? ¿De qué tipo? ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Cuevas, vamos. Ya vas a ser profesional, ya tus pacientes te van a preguntar cuál es tu criterio. Doctora, ¿qué pasa si yo si no recibo oxígeno en mi cerebro? Te van a preguntar. Van a disculpar, me voy a parar un poquito porque estoy un poco con unas pompas doloridas. He estado casi toda la mañana haciendo un trabajo. He estado sentado mucho tiempo. A ver, vamos. Cuevas, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué pasa si no recibo oxígeno en mi cerebro, en mi sistema nervioso central? A lo que pienso puede haber una hipoxia, dicen. ¿Qué es una hipoxia? Es cuando no hay una buena recepción de Piensen antes de hablar, jóvenes, porque ustedes mismos se pueden liquidar. va a haber una va a haber una dificultad para respirar y va a haber una disminución del, no, dice. No recuerdo. No, tienes que responder, pues tienes que saber, Cuevas.
Choca, quispe. ¿Qué pasa si no llega oxígeno al sistema nervioso central, al cerebro? Aquí dice, ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Qué pasa con las células del sistema nervioso central si no reciben oxígeno, pues? Mueren. Mueren. Y al morir las células, ¿qué es lo que va a pasar? Un daño cerebral, dicen. Daño Va a haber un daño cerebral, desde muy leve hasta muy grave. generalmente empieza con convulsiones y eso ya es una advertencia. Puede empezar con, no siempre va a ser convulsiones, no siempre, pero puede haber convulsiones, ¿no? Pero va a haber un daño cerebral, desde muy leve hasta muy grave. Recuerden que los pacientes con COVID están saliendo con lesiones neurológicas desde leves hasta muy graves, obviamente, ¿no? Neuropatías que se está produciendo por las lesiones que han, o las secuelas que les han dejado, ya, por que han sido o han estado internados en el hospital. ¿Y cuál ha sido la consecuencia, a ver, o la causa? Falta de oxígeno. La falta de oxígeno, obviamente, ¿no? La mayoría de los pacientes que han estado internados en los hospitales o en sus mismas casas, en un buen porcentaje, los que han tenido dificultad respiratoria como disnea y además han tenido una insuficiencia respiratoria desde leve, podríamos llamarlo así, a muy grave, están dejando en una variabilidad secuelas neurológicas como neuropatías, ¿no? Problemas de movimiento, dolores, algias, como también lesiones muy graves a nivel del sistema nervioso central por la falta de oxigenación. Recuerden que si un paciente no recibe más de 5 minutos oxígeno en el sistema nervioso central, ese cerebro, esas células del sistema nervioso central van a llegar a morir y van a dejar secuelas muy graves en estos pacientes. Y el trabajo de la rehabilitación va a ser para nosotros como kinesiólogos fisioterapeutas, porque ahí vamos a tener que trabajar la parte respiratoria, la parte muscular, la parte de tegumentaria y otros que tenemos que hacer un abordaje terapéutico. Es por eso que es muy importante, jóvenes, que el oxígeno no debe faltar a nuestras estructuras orgánicas, a nuestras células de los diferentes tejidos. Ahora, si hay mucha producción de oxígeno también, pues también va a desarrollar ciertas patologías también. La mayoría de los pacientes con problemas metabólicos van a hacer una acidosis metabólica, una hipercapnia, por la retención también del dióxido de carbono que van a tener a nivel estructural, a nivel de los pulmones. Entonces no están eliminando y van a producir eso. Entonces, jóvenes, es muy importante también que el oxígeno tenga una buena función a nivel de nuestros órganos. Siempre de percibir y de dar lo más adecuado para
evitar complicaciones. A manera de introducción, he querido conversar con ustedes sobre todo el uso del oxígeno ambiental en nuestros tejidos. Y bueno, podemos hablar más todavía. El oxígeno en la sangre venosa, el oxígeno en la sangre arterial, el oxígeno, un poco más profundizar a nivel de los tejidos. Entonces, hay muchas cosas, jóvenes, que ustedes pueden investigar en esta área para ampliar un poco más su conocimiento. Y bueno, para los que van a o los que desean hacer una especialidad en esta área, en la parte respiratoria cardiovascular, obviamente que van a tener que leer mucho más. Pero como conocimiento previo para poder entrar a lo que es la oxigenoterapia, a manera de conversación hemos hablado sobre la importancia del oxígeno a nivel ambiental y los tejidos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bien, dentro de los objetivos de aprendizaje que vamos a desarrollar en nuestra clase es conocer las características de la oxigenoterapia. Sabemos muy bien que el oxígeno que nosotros adquirimos es del ambiente, ¿no? Pero también cuando nosotros llegamos a un centro de salud, el oxígeno que nos van a prescribir, que nos van a medicar, llega a través de un líquido y se difunde a través de un gas, ¿no?, en las diferentes salas que se tienen en los hospitales. Identificar los sistemas de alto flujo, identificar los sistemas de bajo flujo. Normalmente en oxigenoterapia tenemos dos tipos de sistemas de oxigenoterapia, de alto y bajo flujo. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos para su conocimiento previo. Asimismo, conocer las características de cada una de las mascarillas en oxigenoterapia. Ustedes saben, bueno, voy a abrir un momentito. Normalmente, ¿ustedes qué tipo de mascarillas conocen del oxígeno? Con las que siempre ven. ¿Cuáles son? La de mascarilla simple, ¿verdad? Listen, disculpe, no sé si le podría aceptar a un pecho, por favor, se les salió la señal. Pecho, solo a pecho, porque los demás están entrando muy tarde. A Iblin igual, doctor, se la... Ya. Sí, acaba de mandar el grupo igual. Dice. 3 compañeros están. Pecho, el pecho, después Evelyn, luego... Y... ay, no sé su nombre, solamente que ha mandado al grupo. Lo habilitaremos a los demás, porque entran muy tarde algunos. Bien, ya está. Gracias, Liz. Nosotros en la mayoría de los hospitales observamos generalmente este tipo de mascarillas. Voy a poner la cámara un ratito para que pueda ver. ¿Pueden observar en la cámara? ¿Sí? ¿Se ve? Es esta la que nosotros observamos en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? ¿Sí? O en todo caso, estaríamos observando en muchos de los pacientes también las bigoteras. Esto. Que esto entra a la nariz. Normalmente vemos estos dos tipos, ¿verdad? La mascarilla y la bigotera. Pero cada una de estas mascarillas tiene una función específica. Entonces, esto ustedes van a ir conociendo en esta clase. Lo ideal hubiera sido que puedan sentir en la práctica. Bueno, vamos a tratar de que para el año, en sus clases presenciales, cuando vayan a tener, hagamos una práctica vivencial y les expliquen de mejor
manera y entiendan sobre el flujo que tienen cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos cumple una función específica. O sea, no a todos los pacientes les vamos a colocar una mascarilla. Yo veo en el hospital donde estoy, las enfermeras generalmente a todos les colocan la misma mascarilla. A todos. Pero cuando ustedes ya aprendan, van a ver la diferencia que se tiene en el uso de cada una de estas mascarillas. Y es muy, muy importante, sobre todo, ustedes deben aprender el manejo de cada uno de estos elementos. Bien, antes de que nosotros entremos a la oxigenoterapia, habíamos llevado nosotros ya un tema muy importante, que es la insuficiencia respiratoria, la cual dentro del tratamiento que se tiene es la oxigenoterapia. El objetivo fundamental de la oxigenoterapia en esta patología, en la insuficiencia respiratoria, es corregir la hipoxia celular. Obviamente que esto tiene un procedimiento, un proceso. ¿Qué es lo que vamos a empezar? Siempre vamos a empezar con la oxigenoterapia en patologías que están desencadenando o se están agravando su cuadro clínico. Ahora, si el cuadro clínico va a ir empeorando, va a ir desarrollando más complicaciones, la sintomatología y la clínica va a ir empeorando, entonces vamos a recurrir ya a otros elementos mucho más importantes y de más tecnología y de más, ¿cómo les digo? Y de más acción. Y en este caso va a proseguir lo que es un soporte ventilatorio no invasivo, podríamos usar, el cual también va a dar oxígeno al paciente. Y por último, si el paciente no está respirando, tiene mucha dificultad respiratoria, ya es muy grave, entonces vamos a llegar a la ventilación mecánica. Aquí el paciente ya va a estar entubado, va a recibir una intubación orotraqueal, una traqueostomía. Entonces ahí ya el cuadro clínico se está agravando. Recuerden que en los pacientes, vamos a poner de ejemplo en los pacientes post-COVID o en los pacientes COVID, perdón, ¿con qué generalmente empiezan? Se empieza generalmente cuando tienen problemas respiratorios con la oxigenoterapia para ayudar a corregir. Ahora, si la oxigenoterapia no está dando resultado, van a ir a una ventilación mecánica no invasiva. Y si esto no da resultado, por último, lo último que se utiliza es la ventilación mecánica. Aquí ya el paciente está muy grave. Entonces, para que nosotros conozcamos e identifiquemos esto, debemos tener conocimiento de lo que es una insuficiencia respiratoria. ¿Alguien me puede hacer un recuerdo de lo que es una insuficiencia respiratoria? Tal vez Salazar Romero. A ver, ¿podrías explicarnos? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escuchamos. Una insuficiencia respiratoria es cuando al paciente ya no le llega a satisfacer ni las 15 libras de oxígeno que le está disparando el galón. A ver, de nuevo. No te he entendido muy bien. O sea, me ha preguntado ya en un paciente grave, ¿verdad, doctor? No, ¿qué es una insuficiencia respiratoria? Simplemente, no en paciente. Es cuando al individuo ya no le llega el oxígeno, no llega, ¿cómo decirle? No logra respirar el suficiente oxígeno. No le llega la suficiente cantidad de oxígeno para el sustento del mismo paciente. O sea, necesariamente tendría que tener un oxígeno dependiente de algún elemento externo o simplemente la oxigenación ambiental. No, necesariamente debería tener. Pero si estamos hablando de una insuficiencia respiratoria primeramente. O sea, cuando el cuadro clínico ya está avanzado, sí va a depender de algún elemento, en este caso el gas, el oxígeno.
pero cuando ya se produce una insuficiencia respiratoria de por sí, por ejemplo, yo estoy sentado en este momento y estoy presentando, no sé, una secuela de una neumonía y me tengo dificultad respiratoria, estoy presentando una insuficiencia respiratoria ya, pero por el ambiente, ¿ya? El ambiente que estoy aquí me da el oxígeno, pero lo que va a ser dificultoso es internamente lo que se está produciendo esas alteraciones. Y para eso es muy importante conocer bajo qué valores vamos a determinar una insuficiencia respiratoria, qué es lo que tenemos que conocer. Coro Villegas, o Caro Villegas, Caro Villegas, ¿es verdad? Hola, Caro Villegas. Hola, hola. Lice, ¿me escucha? Lo anterior, sí, te escucho. ¿No has pasado clases? ¿Has perdido tus 3 puntitos extras? Lice, no he pasado clases. ¿El día lunes? Ah, no, el día lunes estaba en clases y me ha botado la señal. He hablado por el WhatsApp al grupo, pero nunca me volvió a aceptar. Al grupo mandé mensajes al WhatsApp cuando estamos pasando clases porque no veo. señal y no pude entrar nuevamente. En mano van a mandar mensajitos. Bien, claro, ya me he olvidado de que te iba a preguntar. ¿Qué valores son importantes para determinar una insuficiencia respiratoria? ¿O qué tipo de laboratorio vamos a solicitar? Pedir un laboratorio de sangre, un examen de sangre para saber la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en la sangre. Ya, sobre todo estamos hablando de ¿qué? De una gasometría. Gasometría, sí. La gasometría es importante, jóvenes, para determinar si hay una afectación respiratoria. En este caso puede ser una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y los valores ustedes ya tendrían que saber ya, ¿no? Porque ya hemos avanzado este tema y deberían conocerlo. Tenemos el pH, que su valor está entre 7.35 y 7.45. Y la media nos sale 7.40. La saturación de oxígeno 97%, luego tenemos el bicarbonato 22-26, el exceso de base -2 más 2, entonces eso nos va a ayudar a determinar si hay una insuficiencia respiratoria. Recuerden, esta imagen nosotros ya la hemos llevado, ¿no? Ahora, si la saturación, vamos a hacer un repaso rapidito lo vamos a hacer. Vamos a repasar, si la presión parcial de oxígeno está a menos de 60 miligramos de mercurio, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora, si la presión parcial de dióxido de carbono está normal o disminuido, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria de tipo 1, hipoxémica. Ahora, esto puede ser neumonía o una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y el trastorno de la neumonía siempre va a ser una ventilación-perfusión. Y en el EPID va a ser una difusión. Ahora, aquí tenemos el de tipo 2. Aquí tiene que estar elevada la presión parcial del dióxido de carbono. Fíjense. Y va a haber una hipercapnia. ¿Y quiénes son los que más van a desarrollar? ¿Qué patologías? El asma y la EPOC. Y el trastorno siempre va a ser obstructivo. Ahora, es aquí nosotros donde nos tenemos que centrar, porque muchos de los pacientes que están dejando secuelas en COVID son problemas neurológicos, lo que les decía, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda de tipo 3A. Va a haber una hipoxémica y una hipercápnica. Y generalmente son los trastornos neuromusculares. En este caso estamos hablando de un síndrome de Guillain-Barré y una miastenia gravis. Pero, aquí viene el pero,
van a dejar secuelas de neuropatías también cuando hay una insuficiencia respiratoria por el COVID que estamos observando. Y luego tenemos también una insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxia, esto bueno, lo que hemos hablado ya, ¿no? El tipo 4 asociada a un shock o hipoperfunción. Luego tenemos el tipo 3B, entonces ustedes ya han visto lo que desencadena una insuficiencia respiratoria. Y recuerden que cuando va a haber una insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la primera manera de mejorar la oxigenación? Es la oxigenoterapia. Por lo tanto, vamos a prescribir oxígeno a nuestros pacientes. Recuerden esta diapositiva. Oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. En este caso, el paciente ya está siendo ventilado a través de un interfaz con un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Estos son los gases y los valores que nosotros vemos en una gasometría. La presión parcial de oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono, el pH, la saturación, el bicarbonato y el exceso de base. Esto ustedes tienen que tener conocimiento ya para determinar si hay una insuficiencia respiratoria de algún tipo que va a desencadenar y el tratamiento que ustedes van a ir desarrollando con sus pacientes. Vamos a decir que la definición de oxigenoterapia es la administración externa de este elemento a concentraciones mayores que los presenta en aire ambiente, es decir, en cantidades superiores al 21%. Nosotros estamos respirando, en este momento ustedes en sus casas, yo en la mía, una fracción inspiratoria del 21%, es del aire ambiente. O sea, no puedo respirar más. Si necesito más oxígeno, entonces necesito la prescripción ya de este medicamento, este gas, que pueda aumentar ese 21%, a 24%, a 28%, a 32%, 36%, 40%, se puede ir aumentando hasta llegar al 100%. Gracias a que vamos a recibir ese extra de oxígeno, gracias al uso de estos elementos, como las mascarillas y otros, para que pueda continuar el paso del oxígeno y pueda dar una cierta cantidad de oxígeno. Porque recuerden que el oxígeno, así como nos puede ayudar, puede empeorar. ¿Qué complicaciones nos puede dar el oxígeno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene conocimiento? Hablen, jóvenes, no tengan miedo. ¿Qué complicaciones? ¿Hemorragias dicen? ¿Internas? Podría ser una hemorragia a nivel de la tráquea, cuando hay una lesión de las mucosidades, podría dar, pero no es tanto. ¿Vasodilatación de la sangre respecto a que puede ser la sangre más líquida? No. La sangre siempre es líquida, pues. Pero yo me refiero según a su espesor, desencadenando igualmente una hemorragia interna. No va a dar eso. Les voy a explicar más tarde el efecto de Schum, les voy a explicar el efecto de puede dejar ciego en los neonatos, ¿ya? Puede dejar secuelas muy graves la oxigenoterapia en las personas. Eso vamos a profundizar un poquito más, pero les estoy dando algunos ejemplos que puede desencadenar por el mal uso de la oxigenoterapia o el exceso de oxígeno también que vayamos a tener. El objetivo es optimizar la oxigenación tisular medida por una saturación de oxígeno mayor al 90%.
por una presión parcial de oxígeno superior a 60 miligramos de mercurio en gases arteriales. Ahora, ¿qué nos da a entender este concepto de este objetivo? ¿Qué es lo que entienden ustedes? Si yo estoy saturando en este momento 93%, ¿necesitaré oxígeno? No. 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 Si llego a saturar 68%, ¿necesito oxígeno? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Voy a necesitar oxígeno. ¿Cuánto debería administrar oxígeno? ¿Cuánto creen? Eh, 10, dicen. 10 que 10 litros. 10 libras. No, litro, por litro se habla en oxígeno. No, No, 10 litros. 10 litros es mucho. Podríamos empezar 2 litros. entre 3 litros 2 a 5 litros, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo de los adultos, generalmente ahí se empieza con entre 5 litros, en la parte pediátrica 3 litros, en los neonatales a 1 litro. Para empezar, ¿ya? Eso no significa que es una regla, pero antes, si yo estoy saturando 68%, hago una auscultación, hay una disminución del murmullo vesicular en el campo basal derecho, por decir. ¿Qué es lo que voy a hacer en este paciente? A ver, ¿qué es lo que harían ustedes? Solamente con este dato, con estos datos. Murmullo vesicular disminuido a nivel basal derecho, saturación 68%. ¿Qué es lo que harían ustedes? Están haciendo la fisioterapia en su paciente, digamos un paciente postquirúrgico, cualquiera, una cirugía de cadera, a ver, una prótesis de cadera, paciente de 65 años. ¿Qué es lo que harían? A ver, su valoración. Conversemos, jóvenes. Vamos a empezar a hacer análisis clínicos. Dicen, o sea, el médico, perdón, que te corte. El Mm. médico ha indicado fisioterapia, seguimiento por fisioterapia. El médico se ha ido, tú has llegado a la sala, la paciente 24 horas de postcirugía de cadera, ¿ya? Bueno, te ha pedido seguimiento por fisioterapia, tú has empezado a hacer tu valoración, digamos, presión arterial, a ver un datito más, 130/90, por decirte, 130/90. Puede ser que haya tenido antecedentes la paciente de hipertensión arterial, está tomando sus medicamentos. Luego les dije, ¿qué más les dije? Murmullo vesicular disminuido en el campo basal derecho, saturación de oxígeno 68%, temperatura normal, frecuencia cardíaca, una bradicardia está con 52 latidos por minuto, frecuencia respiratoria está 18 respiraciones por minuto. Ya, esos son los datos importantes. A ver, ¿qué es lo que harían ustedes? Han empezado a hacer su trabajo, digamos, no sé, se me viene a la cabeza, no sé mucho yo en la parte de traumatología, pero igual, movilización pasiva, digamos. Y la paciente empezó a desaturar más. ¿Qué es lo que harían ustedes? Y en ese momento, ¿qué es lo que harían? ¿Van a parar la fisioterapia? ¿Van a seguir? ¿Van a hacer su evaluación? Dime, Porco.
Licen, no, le quería consultar algo más bien. Cuando están desaturando, los pacientes suelen tener mareos o se suelen poner más pálidos, ¿verdad? Entonces, eso sería como una indicación si estamos haciendo movilización. Ahí tendríamos que parar directamente lo que estamos haciendo con la fisioterapia No y siempre, administrarle oxígeno. no siempre. No siempre se van a Entonces, poner ¿cómo pálidos. nos daríamos cuenta que está desaturando o tendría que estar con el oxímetro en el dedo todo el tiempo que hagamos la fisioterapia? ¿Qué es lo que tú vas a observar? A ver, ¿qué es lo que observarías? Esto es algo que ya hemos llevado. Estás con tu paciente. Yo te voy a dar la respuesta, pero lo que yo quiero es que ustedes piensen qué es lo que harían si está desaturando la paciente. O sea, ¿cómo te darías cuenta tú? O sea, porque vas a estar con tu paciente, no va a haber otra persona que esté a tu lado. O sea, tú estás sola con tu paciente ya y tienes que darte cuenta en la situación en la que tú estás ya trabajando ya con tu paciente. Por eso les digo siempre, jóvenes, muchachos, siempre tienen que estudiar, repasen todo lo que han avanzado y si no recuerdan, vuelvan a estudiar, a repasar. O sea, no siempre vamos a aprender al 100% todo. Hay muchas cosas que se nos va, obviamente que sí, pero hay cosas importantes en las que nosotros debemos saber como base para atender a nuestros pacientes. En este caso estamos hablando de una paciente postquirúrgica, ¿no?, que está teniendo una disminución en su saturación. Y esto les estoy dando casi un ejemplo de una paciente que he atendido en esta semana. A ver, ¿cómo te darías cuenta que está presentando esa dificultad? ¿Alguien quiere comentar, jóvenes? A ver, ¿cómo se darían cuenta? Hablen, jóvenes, no se queden callados. Según la frecuencia respiratoria por minuto y también Ya, te vas a dar cuenta por la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? también la posible disnea que puede presentar y el mismo signo de ¿Cómo te vas a dar cuenta de que está teniendo una disnea? Por el Porque la esfuerzo, paciente, querer respirar, el hacer. esfuerzo que está queriendo realizar la paciente. La paciente, te vas a notar que la respiración es bucal. La paciente te va a decir, me falta aire, necesito, no puedo respirar, doctor, te va a decir. también los labios o la cara se pueden tornar morados o azules. Se pueden colocar cianóticos. Eso es lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan en la valoración que nosotros hicimos en la valoración de la fisioterapia? ¿No? Ver el color de las pacientes y los pacientes. No siempre cuando estamos ya haciendo una valoración inicial. El seguimiento debe ser constante cuando vamos a trabajar con nuestros pacientes. En este caso nos vamos a dar cuenta la respiración, la frecuencia respiratoria que está haciendo puede estar disminuida, puede estar aumentada, ¿no?, la cianosis que va a presentar a nivel periférico. Ahora, en la respiración, si hay una dificultad respiratoria, puede haber una apnea en estos tipos de pacientes, ¿no? Puede haber, como no, también. Entonces ahí me doy cuenta que está algo pasando con mi paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la saturación de mi paciente. ¿Con cuánto está? Y ahí me doy cuenta que está a 68%. Ahora, ¿qué más voy a solicitar? Obviamente que voy a coordinar con el médico internista, con el médico que le está tratando. El traumatólogo le va a importar, como vulgarmente decimos, bueno, no quería decir una mala palabra, pero le va a importar un cocoloro la parte respiratoria. Al cirujano, al traumatólogo, le va a importar si está bien su cirugía de cadera, nada más.
Al ginecólogo le va a importar más si su cirugía pélvica, útero, anexos están bien, todo eso. A ellos no les importa mucho. Sí, se van a preocupar si un ratito está presentando ciertas dificultades respiratorias, si ya interconsulta con medicina interna, interconsulta con neumología, interconsulta con ellos, les va a decir. Más no les va a importar. Pero tú como kinesiólogo, o nosotros como kinesiólogos, tenemos que coordinar esto. ¿Qué es lo que van a solicitar? Una placa radiográfica. ¿Y en la placa qué vamos a encontrar? ¿Qué patologías se desencadenan después de una cirugía? O como secuelas que habrían quedado antes. Una época. No, una época no. Una época es crónica. Obviamente pueden ser algunos pacientes que tengan, pero en este caso ¿Atelectasia? no. Una atelectasia, exactamente. Ustedes tienen que tener en cuenta, jóvenes, todas las cirugías grandes, medianas a grandes, sobre todo las grandes, si no las movilizamos después de las 8 horas o 24 horas, tienen tendencia a ser atelectasias. Por eso es que hay una disminución del campo pulmonar también, por el colapso alveolar que se va a producir. Pero también puede haber una secuela de alguna infección respiratoria que haya quedado. En este caso, una neumonía. Si no ha tenido un buen tratamiento esta paciente o esta paciente que estamos indicando, entonces yo voy a solicitar una placa para ver la secuela de la neumonía. Le pregunto, ¿ha estado resfriada, señora, antes de su cirugía? Sí, hace 3 semanas. ¿Ha hecho tratamiento? No. Entonces las secuelas ya va a quedar. ¿Ha hecho tratamiento? Sí. ¿Con qué? ¿Antibióticos? Sí. ¿Qué tipo de antibióticos ha usado? ¿Ha tomado todos sus medicamentos? Sí, no, nos dirá. Entonces esto ya nos lleva a nosotros a una idea. ¿Qué está pasando? Por eso una dificultad respiratoria que está teniendo y por eso está desaturando. El médico solicitará una gasometría. Habrá una disminución de la presión parcial de oxígeno. Y el médico nos va a decir fisioterapia respiratoria. Lo que nosotros tenemos que trabajar nosotros al instante en estos pacientes es la movilización, la verticalización de estos pacientes, que no estén echadas, ¿no? Que hagan mucho ejercicio, que caminen. Obviamente que vamos a ir controlando siempre la saturación de oxígeno, porque si nosotros les damos oxígeno todo el tiempo a estos pacientes, se van a volver dependientes, y el destetar el oxígeno a veces es mucho más grave, mucho más complicado en los pacientes, ¿no? Y nosotros tenemos que manejar eso. Vamos a trabajar, por ejemplo, conocen el incentivador espirómetro, ¿verdad? Esos aparatitos que tiene con las pelotitas, eso es de flujo. Y hay otro con una campanita que se sube, ese es de volumen. Lo que tenemos que trabajar es con el de flujo, con esas 3 pelotitas, para mejorar su capacidad respiratoria. Que no haya retención de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, en los pulmones. Y la facilitación de la marcha me va a ayudar bastante a que el paciente pueda mejorar y evitar una atelectasia. Ahora, para evitar la atelectasia mucho mejor también, si el paciente está tosiendo o tiene una tos seca, lo que me va a ayudar es el PAP, ese PAP. Les voy a mostrar cuando lleguemos a fisioterapia instrumental. Es un dispositivo de fisioterapia respiratoria que nos ayuda a soplar, ¿ya?, juntamente en el momento de la nebulización, y eso ayuda a que los alvéolos puedan mantenerse estables, ¿no? Ese es más o menos a modo de comentario de este caso clínico que nosotros podríamos manejar en estos pacientes. Recuerden que el oxígeno, así como puede ayudar, también puede empeorar, y para eso nosotros tenemos que ver los valores que estamos notando. Les decía, si yo tengo el 68% de saturación, voy a necesitar oxígeno, obviamente que sí. Empezaré con 5 litros, soy adulto,
o puedo empezar también a 3 litros en algunos casos. Y para eso también vamos a solicitar una gasometría, ¿no? Para ver cuánto está. Tratar o prevenir síntomas, manifestaciones de hipoxemia. Esto es lo que vamos a trabajar con la insuficiencia respiratoria. Ahora, lo que les decía, los sistemas de administración de oxígeno, tenemos el del sistema de bajo flujo y el de alto flujo. Cada uno de estos tiene una función específica en las cuales se va a desarrollar la oxigenoterapia. En el de bajo flujo estamos hablando que son aquellas que proporcionan una parte de la atmósfera inspirada por el paciente. Ya todo lo que yo estoy inspirando viene de la atmósfera, ¿no? Y parte del medio ambiente también. Y el del alto flujo son aquellas que proporcionan la totalidad de la atmósfera, o sea, la mayor parte de lo que estamos inspirando el oxígeno. Aquí habíamos hablado hace rato de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿ya? Que es el 21% del aire ambiente. Siempre, cuando ustedes vayan a hacer su práctica hospitalaria, su internado, van a escuchar de FIO, ¿no? Y es la fracción inspiratoria. Y creo que ustedes ya lo tienen con bastante conocimiento, este elemento para determinar. Y así yo esté en La Paz, esté en Cochabamba, o esté en Santa Cruz, o en el Beni, o esté en Italia, en España, u otro lugar, siempre vamos a respirar la misma cantidad de oxígeno, que es el 21%. Y esto lo hemos hablado ya mucho, sobre todo en fisiologías respiratorias. Si ustedes se dan cuenta o van tomando conocimiento de acuerdo a lo que vamos avanzando, muchas de las cosas se basa en la fisiología respiratoria que hemos avanzado. Primero hemos tenido conocimiento de la anatomía y la fisiología respiratoria. Y de la fisiología estamos pasando a la fisiopatología, a las alteraciones que se van produciendo en cada una de las patologías que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes siempre repasen la fisiología respiratoria. En fisiología cardiovascular hemos llevado algunos temas, bueno, han expuesto algunos temas. Vamos a continuar con esas exposiciones la siguiente semana, yo creo. Vamos a volver a reprogramar, y eso es base para el manejo de las diferentes patologías que tenemos, para el manejo de la parte clínica, el diagnóstico y el tratamiento que vamos realizando. Va a ser así siempre en la parte respiratoria y cardiovascular. No sé, yo no los puedo, no sé cómo están trabajando en la parte ortopédica, en la parte de neurología, sobre el manejo de las patologías, si se basa en la fisiopatología, en la fisiología, no sé. Pero para mí siempre es importante el conocimiento previo de la fisiología y la fisiopatología para el manejo de todas las patologías. Ahora, aquí les voy a mostrar, ustedes pueden ver en esta gráfica, ya, en este cuadrito que estamos mostrándoles, tenemos el flujo a litros por minuto. Y aquí tenemos la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿21%? Muy bien, 21%. Deme un segundito. ¿Cómo se llama ese aparatito? Manómetro. Esto
¿Esto qué se llama? Esto se llama manómetro. Esto. Bueno, vulgarmente, de manera general, lo llamamos manómetro o flujómetro. Este es el flujómetro. Este de vidrio que están observando, ¿se ve? ¿Sí? Se ve, ¿no? Se observa. Sí, Este es el flujómetro. Y este es el manómetro. ¿Para qué sirve el manómetro? ¿Qué nos va a indicar el manómetro? La cantidad de oxígeno que tiene el galón. Exactamente, la cantidad de oxígeno que está ejerciendo presión en el tanque de gas. A esto. Estos son los tanques de gases. ¿Ya? Y esto me va a marcar en el manómetro, aquí. ¿Y el flujómetro para qué me sirve? Para determinar los litros que vamos a poner al paciente. Exactamente, muy bien. Aquí nosotros vamos a determinar la cantidad de litros que vamos a prescribir al paciente. ¿Y esto qué se llama? Glucómetro. ¿Ah? Glucómetro. ¿Glucómetro? No. ¿Cómo se llama? Humificador. ¿Ya? El humificador se conecta al flujómetro. Fíjense. Antes de conectar esto, perdón, el humificador, ustedes deben de conectar esto al tanque de oxígeno, ¿ya? O en la pared les he indicado que tenemos ya empotrados, ¿no? el oxígeno. Cuando ustedes coloquen esto, tienen que ejercer una presión. Muchas veces cuando colocan por primera vez, están conectando y el gas sale, el oxígeno sale. No se vayan a asustar. Por eso es que tienen que tener cuidado de estar un costadito, ¿ya? Esto va a ejercer presión, van a colocar y va a salir oxígeno. Pero mientras van enroscando, van a ir conectando, el gas se va a ir cerrando. Una vez conectado el manómetro al tanque de gas, el humificador van a conectar al flujómetro. Ahí van a conectar. Debe estar totalmente asegurado. Ahora, no es que van a asegurar poner totalmente duro, ¿ya? Ustedes van a observar, no sé si se nota, ¿ven las rayitas? ¿Se observa? Sí. Ya. Tenemos dos marcas, en la parte inferior y en la parte, un poquito casi en la parte media. Este es el nivel que deben de colocar agua destilada, como mínimo, como máximo. Como mínimo, como máximo. Ahora, algunos humidificadores, ya por el bastante uso, se embroman. Cuando colocamos bastante agua destilada, el burbujeo que produce el gas, ya el gas seco, hace que se salga el oxígeno por las partes laterales. Lo que yo hago es disminuir la cantidad de agua, ya la cantidad de agua, para evitar ese burbujeo que se pueda salir. ¿Por qué nosotros colocamos agua en el humidificador? El aire no entre oxígeno seco. que está entrando, que está llegando es oxígeno seco. Entonces puede dañar las vías respiratorias. Exactamente, muy bien, Caro. Siempre nosotros
cuando damos oxígeno, debemos humidificar para evitar problemas respiratorios. Habíamos hablado en la anterior clase también de esta parte, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es importante para hacer el trabajo respiratorio. Ahora, nosotros aquí tenemos la perilla, ustedes pueden observar la perilla, y tiene una pelotita en el interior del flujómetro. Este es ¿de cuántos litros? No puedo ver, yo estoy ciego ya. De 10, 15 litros. Llegan hasta 15 litros normalmente los flujómetros. Entonces nosotros vamos a ir ya abriendo la perilla, y por el gas que va a ejercer la presión, la pelotita va a ir subiendo a 1 litro, a lo que nosotros queramos pasar al paciente, a 2 litros, a 3 litros, a 4 litros, 5 litros, ¿no? Dependiendo de lo que queramos usar. Va a ir subiendo esa pelotita. Ahora, si yo voy a dar a 1 litro por minuto, voy a dar 24% de oxígeno. Recuerden que el aire ambiente que nosotros estamos respirando es de 21%. Y el extra que voy a dar, ¿ya?, va a ser tomado en cuenta por el flujómetro. Si voy a dar a 1 litro, va a ser a 24%. Si es a 2 litros, 28%. A 3 litros, 32%. A 4 litros, 36%. A 5 litros, 40%. Ahora, si ustedes se fijan en el cuadrito, aquí nos indica el catéter nasofaringeo y la cánula nasal. Estos dos dispositivos, ¿ya?, se usan en estas cantidades de litros por minuto. El catéter nasofaringeo y la cánula nasal, si yo le pongo a 5, 6 o 7 litros, no me va a dar efecto. ¿Por qué? Porque este elemento, este dispositivo, no está preparado para ese flujo que va a soltar el oxígeno. Por lo tanto, no voy a llegar a esa cantidad. Se va a mantener máximo a 5 litros, que va a ser el 40%. Este cuadrito ustedes tienen que aprenderse de memoria, tienen que saberlo sí o sí. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Les estoy dando ya la pregunta y la respuesta. Tienen que saberlo para manejar. Luego tenemos la máscara simple de oxígeno. Esta mascarilla. Bueno, esta mascarilla es pediátrica. Tenemos las de adultas, las neonatales. Hay una variedad de tamaños para cada tipo de paciente. Yo tengo esta mascarilla pediátrica. Por lo tanto, esta mascarilla voy a prescribir a mi paciente desde 5, 6, 7 litros por minuto. Y en este caso estamos hablando de una fracción inspiratoria del 40%, del 50% y del 60%. Ahora, aquí tengo otra mascarilla. Esta es pediátrica. Se observa que tiene una bolsita, ¿sí? Esta es la mascarilla con bolsa de reservorio. Esta es la mascarilla con bolsa de reservorio. El oxígeno se va a acumular aquí y el paciente va a ir respirando, ¿ya?
Y esta mascarilla está preparada para recibir flujos, ¿ya?, de 6, 7, 8, 9, 10 litros. Entre el 60%, 70%, 80%, mayor 80%, ¿ya?, que nos va a beneficiar en los pacientes. Esta mascarilla también es pediátrica. Ahora en los adultos es más grande, la mascarilla y la bolsa de reservorio también es un poco más grande. Y fíjense, la tubuladura, esto se llama, para los que no saben, no se llama, bueno, vulgarmente lo podemos decir manguerita, ¿ya?, pero se llama, en el hospital lo decimos tubuladura, ¿ya? Alguna vez te dicen, pásame la tubuladura de la mascarilla, nos dicen. Entonces ustedes tienen que buscar estos elementos. Hasta aquí me dejé entender de lo que quiero hablar un poco de la oxigenoterapia. Está comprendible, les he complicado. ¿Me están entendiendo? Sí, Lisa. Sí, Ya. se entiende. Muy claro. Ya, si notan que no les estoy explicando bien o no me dejo entender, por favor me cortan y voy a tratar de que sea un poco más explícito. Vamos a quedar aquí. Por favor vayan aprendiendo esta tablita para la siguiente clase, ya, porque vamos a hablar de ejemplos y vamos a hablar de las mascarillas, vamos a profundizar el uso de estas mascarillas más, o sea, en qué patología se usa, cómo se usa, todo eso, ¿ya? Voy a llamar asistencia. Denme un segundito, por favor. ¿Qué fecha es hoy? 30, ¿no? Sí, licenciado. 30 de septiembre. Aguilar, Presente, licenciado. Álvarez, Presente, licen. Avilés Choque, Presente, dice. ¿Me escuchó? Presente. Bellot. Presente, Licen. Presente. Bellot, se sientas encendiendo tu cámara. No, Licen, toda la clase estoy con mi cámara encendida. Caro Villegas, presente. Choca, Presente, Licen. Condori, Presente, Licen. Condori Pinto, Presente, Licen. Cordero Espada, Cordero, no, ya no viene Cordero Espada. Coro Sánchez, Presente. Cuevas Abigail. Presente, Licen. ¿Dónde estás? No hay pi. Con tu cámara apagada estás. ¿Qué estás haciendo? No, Licen, está prendida. Durán Guerra, Presente, Licen. Presente. Escobar, Presente, Licen. Licen, el día viernes me dijo que les recuerde la licencia por el trabajo. Yes. licencia. Farfán Díaz, Presente, Licen. ¿dónde estás? Aquí. Flores Díaz, Presente, Licen. Flores Jaldín, Presente, Licen. González Velarde,
Gutiérrez Ruiz. Sí, sí. Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez presente. Huanca Taquichiri. Hurtado. Presente, Licen. Luis Shulka. Presente, Licen. Mamani Vargas. Mercado León. Presente, Licen. Molina Subelsa. Presente, Licen. Tienes falta de la anterior clase. Sí, Licen, no pude entrar. Montalvo. Presente, Licen. Pecho. No viene. Doctor, estoy presente, Pecho Flores. No, pero ya tienes que presentar tu... Doctor, la anterior semana le mandé la foto de mi certificado médico y esta última clase no pude asistir por el tema del trabajo, también le había comunicado por el WhatsApp. Ay, sí, tú eres. ¿De cuándo es tu...? A ver, mándame ahorita tu... Reenvíame de nuevo tu certificado, creo que me mandaste, ¿verdad? Sí, doctor, enseguida le envío. Ya, voy a ver eso. Porco. Presente, Licen. Aquí. Portillo. Presente, Licen. Rendón. Presente, Licen. Romero. Presente, Licen. Sin falta de la anterior clase. El Licen le mandé mensaje por asunto de mi trabajo ese día. Ruiz Camargo. Presente, Licen. Sequita. Presente, Licen. Aquí. Salazar Romero. Presente, licenciado. Sánchez Pérez. Telles. Vargas. Presente, Licen. Gómez. Presente, Licen. Aquí estoy. ¿Me ve? Villanueva. Presente, licenciado. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, descansen, estudien. Ah, el sábado tenemos repaso. ¿Les parece bien a las 9 de la noche? ¿O el domingo quieren dar? Sí, hasta las 10 de la noche trabajo sábado. El domingo. Yo igual, Lisa, no puedo. ¿El domingo a qué hora quieren dar? En la mañana. En la... ¿A las 10 de la mañana? Sí, 10, Licen. Ya, el domingo Sí, a está las bien. 10 de la mañana entonces. Bueno, está bien. Sí. Listo, que les vaya bien. Gracias, igual a ustedes. Hasta Le luego. pasen esa tablita, por favor, estudien. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Listo, Hasta luego, Licen. Cuídate. Recording stopped.